Hola gente, ¿cómo están? Hoy van a ver todas las líneas de colectivo que desaparecieron en Buenos Aires, así que quédate. Hola. Hoy vamos a recorrer una parte poco contada de la historia del transporte argentino, las líneas de colectivo que ya no existen. Recorridos que durante años formaron parte del paisaje urbano, que unieron barrios, estaciones y centros comerciales, y que hoy solo sobreviven en recuerdos, archivos y algunas filmaciones. En este video vamos a analizar, una por una, distintas líneas que dejaron de circular. Veremos su recorrido, la empresa que las operaba, el contexto en el que funcionaron y las razones por las cuales desaparecieron o fueron absorbidas por otras rutas. Porque el transporte no solo avanza, también cambia, se transforma y, a veces, se reduce. Y entender esas transformaciones, es entender la historia misma de Buenos Aires, y el conurbano. Si eras fanático de los bondis clásicos, de las empresas históricas, y de esas líneas que marcaron una época, este video es para vos. Arrancamos. Línea 421, historia y final de un recorrido del sur bonaerense. La línea de colectivo 421 fue una ruta del sur del Gran Buenos Aires que, aunque no contaba con una gran afluencia de tránsito, cumplía un papel específico en la conectividad de ciertas localidades. Operada por el Grupo Dota, esta línea servía como vínculo entre barrios densamente poblados, como Avellaneda, Valentín Alsina, Villa Fiorito, Villa Albertina y Lomas de Zamora, ofreciendo un recorrido estructural dentro de la red de transporte de la zona. Recorridos principales de la 421. Antes de su cese, la línea contaba con dos ramales que permitían cubrir distintos sectores. Ramal troncal, unía Avellaneda con Lomas de Zamora, pasando por barrios intermedios y puntos estratégicos. Ramal alternativo por Puente La Noria, ofrecía una variante de ingreso y salida del recorrido, alcanzando zonas específicas del sur del conurbano. A pesar de su utilización limitada, la línea representaba un elemento de conexión local dentro del entramado del transporte urbano, asegurando la cobertura de recorridos secundarios en el sur del AMBA. Cese de operaciones. El 19 de marzo de 2025 marcó el fin de la 421. La notificación se realizó mediante carteles colocados en las terminales y unidades en circulación, indicando la suspensión inmediata del servicio. Destaca que ni los choferes ni el personal de la empresa fueron informados previamente, implementándose la medida de manera repentina dentro de la estructura operativa del grupo. Motivos del cierre. El Grupo Dota no emitió un comunicado oficial sobre las razones exactas del cese, aunque se presume que la decisión estuvo vinculada a reorganización interna de rutas, con posible ramalización hacia otras líneas del grupo, como la 188 o la 277. Optimización de recursos y eficiencia operativa, considerando el bajo nivel de utilización de la 421. La línea no fue reemplazada por un servicio alternativo específico, reflejando una estrategia de consolidación de rutas secundarias dentro del sistema de transporte del AMBA. La desaparición de la línea 421 ejemplifica cómo el transporte urbano se adapta a la demanda real y a criterios operativos, incluso para rutas con presencia histórica. Su cese refleja la tendencia a optimizar recursos y reorganizar recorridos, dejando de lado rutas de baja utilización pero estructuralmente significativas dentro de la red del sur bonaerense. Línea 75. La línea de colectivo 75 fue durante décadas una de las rutas clásicas del área metropolitana de Buenos Aires, encargada de conectar el sur del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Esta línea formaba parte de la operación de El Puente SAT, empresa integrada en el Grupo Dota, uno de los mayores conglomerados de transporte automotor urbano de Argentina. Tradicionalmente, la línea 75 recorría un largo trazado que unía la estación de Lanús con el corazón de la ciudad, inicialmente llegaba hasta Retiro, uno de los principales centros de transporte de Buenos Aires. Este corredor conectaba diversos barrios del sur del conurbano con zonas como Valvanera, Once y el centro porteño. En los meses previos a su desaparición,
El servicio ya había sufrido reducciones significativas de su trayectoria, limitándose únicamente al tramo Lanús 11 y dejando de llegar hasta Retiro. Lo cual marcó un primer cambio importante en su historia operativa. El 1 de diciembre de 2025 marca una fecha histórica. A partir de ese día la línea 75 dejó de funcionar en forma total y definitiva. La suspensión del servicio fue comunicada por la empresa operadora mediante avisos colocados en las unidades, informando que el servicio sería interrumpido sin fecha de reanudación. Este fin de operaciones se dio en medio de un proceso administrativo pendiente ante la Secretaría de Transporte de la Nación, en el que la empresa había presentado una propuesta para fusionar la línea 75 con la línea 32, idea que nunca llegó a ser aprobada oficialmente. En ese sentido, la desaparición de la 75 se inscribe en un proceso más amplio de cambios y ajustes en la red de colectivos de la AMBA, donde varias líneas han visto modificaciones, absorciones o supresiones en los últimos años. La desaparición de la línea 75 es un ejemplo claro de cómo el transporte público se adapta y reorganiza a lo largo del tiempo, incluso cuando se trata de rutas históricas de gran importancia estructural. Su trayectoria, que conectó durante años el sur del conurbano con puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, se interrumpe no por falta de historia, sino por ajustes administrativos y operativos en un sistema que busca eficiencia y coherencia dentro del mapa de colectivos de la AMBA. Línea 90. La línea de colectivo 90 fue una de las rutas históricas del sistema de transporte urbano de pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Durante décadas, este colectivo llevó su número por las calles porteñas, conectando diferentes zonas del norte y oeste de la ciudad con el centro. Desde sus primeros años hasta los cambios más recientes, la 90 operó bajo distintas formas, a veces como ruta independiente y otras como ramal de líneas mayores. A lo largo del tiempo estuvo a cargo de distintas empresas, y en varias etapas su recorrido fue modificado o acortado. En julio de 2025, se oficializó un plan de reorganización del transporte urbano que implicó fusionar la línea 90 con la línea 151, ambas operadas por la misma empresa matriz, MODO Sociedad Anónima. Esto significó que la 90 dejó de existir como línea independiente, y su traza pasó a formar parte de nuevos ramales dentro del esquema de la 151. El proceso tomó forma durante agosto de 2025, cuando las autoridades de la ciudad de Buenos Aires anunciaron oficialmente la fusión de las líneas 90 y 151, aprobada mediante la resolución número 132/sect/25 del gobierno porteño. A partir de entonces, la operación del número 90 fue clausurada y absorbida por la 151. Esta decisión implicó que la línea 90 quedara reemplazada por nuevos ramales dentro de la 151, que reorganizó sus recorridos para cubrir parte del trayecto tradicional de la 90. La 151 pasó a tener 4 ramales que incorporaron segmentos de la traza antigua de la 90, bajo una estructura operativa diferente. En la práctica, estos cambios pusieron fin a la 90 como identidad independiente dentro del sistema de colectivos de la ciudad. Tras la absorción de la 90 por la 151, la nueva línea 151 se divide en 4 ramales principales que reorganizan parte de los trayectos previos. Ramal A, establece el recorrido Constitución, Saavedra. Ramal B Grande, se origina a partir de la fusión entre recorridos de la 90 y la 151, conservando parte del trazado por Barrio 21-24 y Saavedra. Ramal C, Constitución, Concepción Arenal y Álvarez Tomás. Ramal D, Constitución, Plaza Miserere. Estas modificaciones buscan optimizar la operación y eficiencia del transporte público colectivo, evitando redundancias en recorridos que eran similares entre la 90 y la 151. Línea 23. La línea 23 fue una de las rutas históricas del sistema de colectivos urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, operando tradicionalmente entre Retiro y Villa Soldati, conectando zonas del centro porteño con sectores del sur de la capital. Estuvo bajo la operación de Transportes Río Grande Sociedad Anónima Dota y, desde agosto de 2025, su administración pasó a Transportes Automotor Riachuelo Sociedad Anónima Dota.
Tarsa, como parte de un proceso de reorganización más amplio. Recorrido clásico de la 23. Antes de su transformación, la línea 23 transitaba numerosas avenidas y sectores de la ciudad, desde Retiro, pasando por barrios como San Nicolás, Montserrat, San Cristóbal y Parque Chacabuco, hasta llegar a Villa Soldati y sus alrededores. Su trazado atravesaba corredores importantes como Avenidas Independencia, Boedo, Chiclana y Fernández de la Cruz, lo que la convertía en una ruta de largo alcance dentro del mapa de colectivos de la ciudad. Durante 2025, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsó una serie de revisiones y reorganizaciones de rutas, y la línea 23 fue una de las afectadas. A través de la resolución N. 180/sect/25, sancionada el 29 de octubre de 2025, se oficializó la fusión de la línea 23 con la línea 115, también operada por Tarsa, Dota. A partir del 13 de noviembre de 2025, la línea 23 dejó de existir como servicio independiente y pasó a formar parte de la línea 115, funcionando como uno de sus ramales. Esto implicó cambios en la cobertura del recorrido, entre ellos la supresión del tramo entre Retiro y Boedo, que formaba parte del antiguo recorrido de la 23. La incorporación de segmentos hacia el barrio Olímpico, Escalada y Roca, en el sur de la ciudad. En síntesis, la 23 no desapareció simplemente del mapa físico de Buenos Aires, sino que fue absorbida por otra línea mayor, 115, como parte de una estrategia de reorganización operativa y de oferta. La fusión de la línea 23 con la 115 responde a varias razones técnicas y de planificación. Optimización de recorridos y recursos. Al integrar los servicios en una sola línea con varios ramales, se busca reducir la superposición de rutas y mejorar la gestión de la flota. Reestructuración operativa. La línea 115, que ya cubría parte de los trayectos centrales, asumió sectores de la 23 para consolidar una oferta de transporte más coherente. Ajustes en la estructura de servicios urbanos. El Estado y las autoridades porteñas llevan adelante procesos de reconfiguración de líneas para adaptarlas a la demanda real y a criterios de eficiencia. Este tipo de reorganizaciones se ha dado también en otras líneas del sistema, como parte del Plan General de Modernización del Mapa de Colectivos, especialmente en Dota. Línea 5: Historia y transformación en Cava. La línea 5 fue una de las rutas históricas de colectivos dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, con una larga tradición dentro del mapa de transporte urbano porteño. Su recorrido clásico unía la terminal de ómnibus de Retiro con el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, atravesando sectores centrales y sur de la ciudad. Operación y recorrido. Antes de su desaparición como número independiente, la línea 5 estaba operada por Transportes Río Grande Sociedad Anónima, que también gestionaba otras rutas dentro del grupo Dota. Su trazado conectaba puntos emblemáticos de la ciudad, haciendo de esta ruta una pieza histórica dentro de la red de colectivos urbanos. A fines de diciembre de 2023, se oficializó una medida significativa. La línea 5 dejó de existir como línea independiente y pasó a formar parte de la línea 8 de colectivos. Este cambio se basó en una fusión autorizada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que se publicó en el Boletín Oficial y determinó que el recorrido tradicional de la 5 quedara integrado como uno de los ramales de la 8, bajo una única numeración y estructura operativa. A partir del 1 de enero de 2024, en la práctica la 5 dejó de identificarse con su antiguo número y ahora circula bajo la línea 8, lo que quiere decir que ya no existe como entidad separada dentro del transporte urbano porteño. La desaparición de la 5 no fue por una baja de pasajeros o cierre aislado, sino como parte de un proceso de reorganización de rutas para optimizar la estructura de los colectivos. Esto incluyó fusión con la línea 8, unificando recorridos que compartían buena parte de su traza. Reestructuración con el objetivo de crear un servicio más coherente y eficiente, integrando ramales que antes estaban separados. Desaparición del número 5 como tal, para unificar accesorios de ruta bajo el esquema de la línea 8.
Además, la fusión fue pensada originalmente dentro de un plan con alcance mayor, incluso para vincular el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Ezeiza con un servicio urbano de colectivos. Línea 99. La línea de colectivo 99 fue una de las rutas tradicionales del área metropolitana de Buenos Aires que unía Liniers con Puerto Madero a través de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta traza se caracterizaba por atravesar varios puntos clave del mapa urbano porteño, como Parque Centenario, Avenida Avellaneda y el Microcentro, constituyendo un vínculo este-oeste importante dentro del sistema de transporte público local. Antes de su reorganización, la línea 99 partía desde Liniers, ingresaba a la ciudad por avenidas importantes como Juan B. Grande, Justo y Avellaneda, y continuaba su trayecto hasta llegar a la zona del puerto de Buenos Aires, Puerto Madero, ofreciendo una conexión transversal entre el ámbito oeste y el bajo porteño. A partir del 1 de enero de 2026, la línea 99 dejó de operar como un servicio independiente y pasó a integrarse dentro de la línea 106, adoptando la denominación de ramal B Grande de la 106. Esta modificación fue parte de un proceso de reorganización impulsado por la Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir superposiciones entre rutas que compartían gran parte de su trazado. La decisión se adoptó tras una etapa de participación ciudadana en la que se evaluaron y ajustaron las propuestas previas de fusión entre ambas líneas. Con la transformación, la línea 106 pasó a contar con dos ramales principales. Ramal A, mantiene el recorrido tradicional entre Estación Liniers y Retiro. Ramal B Grande, ex 99, asume el trazado histórico de la 99, conectando Liniers con el predio de regulación del puerto de Buenos Aires, incluyendo modificaciones en su paso por avenidas principales como Avellaneda, Parque Centenario y el Microcentro. Este esquema permite que la línea 106 opere con dos itinerarios diferenciados bajo una sola denominación, manteniendo la cobertura original de la línea 99 pero bajo una estructura operativa unificada. Para sostener esta integración, la línea 106 ampliará su parque de unidades, con un total de hasta 102 colectivos disponibles para cubrir ambos ramales de forma eficiente. Línea 6. La línea 6 fue una de las rutas clásicas de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente en la red urbana durante más de 90 años. Originalmente, su operación estuvo a cargo de Nudo Sociedad Anónima, como empresa vinculada a firmas como Nuevos Rumbos Sociedad Anónima y el Grupo Dota, que también maneja otras líneas importantes como la 50, 107 y 150 dentro de la ciudad. Recorrido histórico. Antes de su transformación, la línea 6 unía el barrio de Villa Soldati y Nueva Pompeya con Retiro, atravesando zonas claves de Buenos Aires como Parque Patricios, Constitución, San Cristóbal, Montserrat y el centro porteño. Este trazado tradicional permitía una conexión norte-sur directa dentro de la ciudad, enlazando sectores densamente poblados y estratégicos desde el sur hasta uno de los nodos principales de transporte urbano. A partir del 1 de abril de 2025, la línea 6 dejó de existir como número independiente dentro del sistema de colectivos de Buenos Aires y fue fusionada con la línea 50. Esto fue oficializado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ordenó que el recorrido de la 6 pasara a ser un ramal de la línea 50, identificado como ramal C, en el nuevo esquema de servicios. Los cambios principales fueron: la antigua línea 6 dejó de circular con su número propio y su recorrido pasó a formar parte de la línea 50. El nuevo ramal de la línea 50, ex 6, no llega más hasta Retiro, como antes, sino que finaliza en Correo Central. El trayecto partiendo desde la terminal de Yepiane se extendió desde Villa Soldati, manteniendo gran parte del histórico recorrido de la 6 sobre la zona sur. El nuevo esquema reorganizado forma parte de un plan de optimización que evita duplicidades de recorrido entre la 50 y la 6, integrándolas bajo una misma línea con varios ramales. En este sentido, la línea 6 no desaparece totalmente de circulación, pero su identidad como número desapareció para pasar a ser parte de otra ruta mayor dentro de la red.
La decisión de absorber la antigua línea 6 dentro de la 50 se basó en varios factores técnicos y de planificación urbana. Optimización de recursos operativos, reduciendo superposiciones de recorrido entre dos rutas que compartían tramos similares. Reorganización del mapa de colectivos porteños, simplificando números y trayectos para mejorar la eficiencia general del servicio. Ajustes técnicos en la operación de la línea 50 que permitieron incorporar las funciones de la 6 bajo un nuevo esquema de ramales. La línea 6, con presencia en el mapa de colectivos durante décadas, perdió su número y pasó a formar parte de una ruta mayor, en este caso la 50. Esta transformación muestra que el transporte urbano no solo desaparece o cambia, sino que también se reorganiza para ajustarse a criterios técnicos y operativos, manteniendo cobertura pero bajo otra identidad. Línea 570. La línea 570 fue una ruta de colectivo con jurisdicción municipal en el partido de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires. Esta línea operaba bajo la concesión de la empresa General Tomás Guido Sacif Dota, una firma con presencia tradicional en la zona y vinculada a otras rutas que atienden el transporte urbano en distintos barrios del conurbano. La 570 cubría trazados que conectaban Wild, Villa Castellino, Villa Corina y sectores de Alto Avellaneda, cumpliendo una función relevante dentro del mapa de transporte local al ofrecer conexiones entre centros habitados y ubicaciones laborales o institucionales dentro de la jurisdicción de Avellaneda. El 5 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Avellaneda anunció que la línea 570 dejaba de funcionar luego de rescindir de común acuerdo el contrato de concesión con la empresa titular del servicio. La decisión se tomó porque la compañía Dota consideró que su situación económica y operativa hacía inviable mantener la prestación del servicio en condiciones adecuadas. Con la rescisión del contrato, el servicio dejó de circular definitivamente, marcando así el fin de una ruta que había estado en actividad durante varios años en el transporte comunal del sur bonaerense. Para asegurar que las zonas que antes atendía la 570 continuaran conectadas en algunos puntos, el municipio y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires gestionaron que partes de sus recorridos fueran cubiertos por otras líneas de la misma empresa, en particular la línea 271, y el recorrido ya establecido de la línea 373. Esto significa que aunque la denominación 570 ya no exista como tal, sus trayectos y paradas seguirán siendo atendidos dentro de un esquema reorganizado de transporte, con el objetivo de mantener la conectividad en los barrios afectados. La línea 570, era una línea muy usada, dentro del partido de Avellaneda, ya que conectaba casi toda la municipalidad, y le daba conexión, a miles de personas. Su finalización responde a un contexto económico y operativo complejo para prestadores de servicios de transporte, donde la sostenibilidad de líneas comunales depende en gran medida de la viabilidad financiera de las concesiones y del acompañamiento institucional para garantizar continuidad. Aunque se abre la posibilidad que en futuro vuelva. Y así, terminamos este recorrido, por algunas de las líneas que ya no forman parte, del mapa actual del transporte, en Buenos Aires y el conurbano. Números que durante años fueron parte de la rutina diaria, que cruzaron avenidas históricas, que pasaron por estaciones clave, que conectaron barrios enteros, y que hoy, ya no circulan, con su identidad original. Algunas fueron fusionadas. Otras fueron absorbidas. Y algunas, directamente, dejaron de existir. Pero todas, sin excepción, dejaron huella. El transporte cambia, se reorganiza, se adapta, responde a nuevas realidades económicas, técnicas y administrativas. Sin embargo, cada línea que desaparece, representa una etapa que se cierra, una parte de la historia urbana que queda atrás. Y por eso, es importante recordarlas, documentarlas, analizarlas. Porque entender las involuciones, también es entender cómo evoluciona el sistema. Si te gustó este recorrido histórico, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Contame, ¿qué línea recordás más? ¿Cuál te sorprendió? ¿Querés una segunda parte? Gracias por acompañarme, en este viaje por la historia del colectivo porteño y bonaerense. Nos vemos, en el próximo video.